Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy me acompaña Antonio Corona porque vamos a platicar de videojuegos. Particularmente los videojuegos violentos, pero en general de videojuegos. Antonio, qué gusto tenerte acá con nosotros. Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que vamos a platicar de videojuegos. La última vez hablamos de cosas de terror, ahora es algo que nada más yo sé, entonces me invitas solo. Exactamente. Oye, a propósito de los videojuegos y el porqué y demás, tú tienes un doctorado en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey. Así es. Actualmente eres profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Coahuila. Eres profesor investigador, digamos, y ahí con él eres parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI, antes CONACYT. Y tu línea de investigación, digamos, ¿a qué voy con esto? Además de presentarte, por supuesto, para poner en contexto a quienes nos ven, nos escuchan, un profesor investigador en una universidad pública en este país dedica una parte de su jornada laboral, casi siempre la mitad, a la investigación. Y dentro de la investigación, en tu caso, en las ciencias sociales, en la comunicación, pues tienes una línea de investigación o algunas líneas de investigación que vas trabajando a lo largo de tu vida. Así es. Una de tus líneas de investigación tiene que ver con los videojuegos. Exacto, la primera, ya después, pues como los investigadores de repente nos toca investigar de muchas cosas o nuestros propios intereses se van bifurcando, pero mi primera línea de investigación de la primera que publiqué y de la que hice mi tesis de maestría y después mi tesis de doctorado fue de lo que le llamamos Game Studies o estudios de juegos, que es el estudio del videojuego como medio y como objeto de estudio, o sea, como medio de comunicación, como texto. En estudios culturales le llamamos texto a todo lo que se puede leer culturalmente. Entonces, un concierto es un texto, una película es un texto y un videojuego también es un texto. Pero hay ciertas discusiones respecto a qué tipo de texto es y de eso se ocupa más o menos los Game Studies. O sea, además de todo lo demás. Esto, a ver, nosotros en el mundo en el que nos movemos se nos hace como muy normal y nos parece que, o sea, entendemos la pertinencia no nos choca, no nos cuesta entender la pertinencia, pero voy a hacer así como la pregunta de alguien externo que sería como, ¿eso se estudia? La clásica pregunta en la boda de, ¿en serio eso haces y para qué? Sí, exactamente. ¿De qué sirve? Exacto. Específicamente, en el caso de los videojuegos, pues generalmente estudiamos los medios de comunicación para ver cómo influyen a la sociedad, ¿no? Cómo son influidos y a su vez influyen a la sociedad y qué engrane son del sistema, ¿no? Y si preservan el sistema o lo modifican, etc. Y los videojuegos, pues es uno de esos, ¿no? Y es uno de esos cada vez más importante. La, ¿cómo le diría? La obra de entretenimiento más cara de la historia es un videojuego, o va a ser un videojuego porque todavía no lo acaban de hacer, o sea que todavía no acaba de costar, pero ya ahorita es la más cara de la historia, que es Grand Theft Auto 6. Okay. Es más cara que el Burj Khalifa, el edificio ¿dónde está? ¿En los Emiratos Árabes? Sí, en Dubái. En Dubái, ahí, creo, ¿no? sí. Entonces es una cosa, cada vez es una parte más importante de la industria del entretenimiento y de la economía. Y además cada vez es una parte más grande porcentualmente y cualitativamente de nuestro tiempo libre. Entonces, pues cuando yo crecí, casi nadie jugaba o jugábamos nada más los niños. Mi generación creo que fue la primera que nunca dejó de jugar hasta cierto punto, o sea que ya adultos seguíamos jugando. Entonces se convirtió en un medio de comunicación y en un medio de expresión importante y por lo tanto es importante investigarlo, así como investigas la televisión, así cuando alguien se pregunta, bueno, y esta serie de 13 razones por qué de Netflix, que el realmente influyó en el suicidio. Y a nosotros es a los que nos preguntan porque somos los estudiantes de comunicación, los estudiosos de la comunicación. Y en este caso, cuando hay algún problema con un videojuego, me hablan a mí y me preguntan, ¿realmente sucede esto? Y yo tengo que tener cómo contestarles, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues es lo que hacemos. O sea, digamos que tu línea o lo que investigas es de qué manera se ve reflejada la realidad social en el videojuego y de qué manera el videojuego influye en cómo se establece la realidad social. Pueden ser como estas dos grandes... Sí, depende mucho porque es como estudiar películas o estudiar cualquier otra cosa. Hay muchos ángulos desde cuál analizarlo,
Yo específicamente, la mayor parte de mi trabajo en videojuegos lo he llevado desde dos ángulos específicos, que es uno, el videojuego como representación. Ajá. Puede ser representación de lugares, de personas, de género, de etnia, etcétera. O sea, como un emplazamiento de representación. Cómo se representa la realidad en el videojuego. Y la otra es el videojuego como espacio. O sea, como espacio de interacción, cómo interactúan las personas en los videojuegos con los lugares y con otras personas, ya sea ficticias o no ficticias, etcétera. Entonces son como que las dos aristas que trabajo yo por mi tipo de estudio. Ajá. Y de alguna forma eso nos ayuda o es parte del entendimiento del mundo social. Ujú. Particularmente, y ahorita volvemos a tus investigaciones, Sí. hay noto desde hace muchos años cierta inquietud por los videojuegos que se suelen catalogar como violentos. Ya. Muy similar a lo que en algún momento generaba el rock, Ujú. el heavy metal, que después generó el reggaetón. Y es como de, este producto comunicativo, este producto cultural, es nocivo, ¿no? Y, En el cine también se ha visto en distintas ocasiones. sí, sí. Elvis, cuando Elvis también. Ah, en su claro, sí, sí, época sí. era como que del diablo porque movía las caderas y Ajá. pervertía a las jovencitas del sur de Estados Unidos. Y luego se suele asociar a cosas de religión también, claro. Sí. Así como cosas diabólicas, ¿no? Y se le da como ciertas características. Pero en el tema de la violencia, los videojuegos, ¿realmente influye o hay un problema en que haya videojuegos violentos? Mira, te voy a decir, bueno, hay dos, depende de a quién le preguntes. Ajá. Hay dos vertientes principales. Si a mí me preguntas, yo como persona que se dedica a investigar sobre el tema, tengo que estar al tanto más o menos de lo que llamamos en investigación, como sabes, el estado de la cuestión. Mm. O sea, el conocimiento más actual y más comprensible, más comprensivo que tenemos del fenómeno nos dice esto. Ajá. Y entonces yo, en el estado de la cuestión, lo veo muy claro que los videojuegos violentos o los videojuegos en general no tienen ninguna influencia sobre los comportamientos violentos o no violentos de la gente. Hay mucha, y habría que hacer aquí una pequeña distinción, porque hay dos avenidas de investigación. Una sobre si los videojuegos violentos producen violencia y otra sobre si los videojuegos en general producen agresión. Ok. Conductas agresivas. Okay. Como por Estos, estar encerrado o lo que tú quieras. sí, y ahorita te cuento cómo hicieron el estudio, Ajá. pero la mayor parte del discurso respecto a que los videojuegos son violentos y está comprobado y así, viene de un estudio de psicología que se hizo ya hace varias décadas, donde ponían era un estudio cuasi experimental, entonces tenían dos grupos, uno de niños que habían estado jugando Tetris, no me acuerdo qué videojuego era, pero algo similar, y otros que habían estado jugando, por decirte, armando rompecabezas. Entonces, después de jugar una hora, pasaban a los niños y le ponían un botón y le decían, el primer niño que le pique al botón le va a dar toques al otro. Y los niños que habían estado jugando videojuegos le picaban más rápido que los que habían estado jugando rompecabezas. Y de eso la conclusión de los investigadores era que, por lo tanto, los videojuegos generaban una conducta agresiva. Uh-huh. Entonces, este videojuego tiene muchas lagunas metodológicas, sobre todo en la interpretación. El estudio. Sí. Ajá. O sea, porque es una manera de interpretarlo, ¿no? O sea, yo podría decirles, pues claro, si tienes a una hora niños jugando un juego que requiere de un reflejo rápido y a otros que no. Y luego les Entraron dices, ya pícale al calientes, botón. digamos, ¿no? Sí. Ajá. No tiene nada que ver con su conducta agresiva, sino con su capacidad de responder rápido al impulso. Pero bueno, ese es como que el estudio famoso de esto. Se ha replicado muchas veces. No, en cuanto a la violencia como producto del videojuego, violento, ese sí sabemos que no hay ninguna. O sea, el estado de la cuestión es muy claro. No hay. No hay ningún vínculo. estudio que pueda comprobar de manera fehaciente, digamos, e irrevocable vamos, sí, que si juegas videojuegos violentos te haces una persona más violenta. No existe.
Yo iría más allá y diría que hay muchos estudios que han comprobado que no es así. Ya. O sea, porque no es que no se haya comprobado la correlación, es que ya se comprobó muchas veces que no existe una correlación. Ya. Entonces ya es algo que ya está resuelto hasta cierto punto. En cuanto a lo de la agresión, por este estudio y algunos estudios subsecuentes, hay quien diría que es algo más debatible. Ujú. Yo no estoy de acuerdo, yo he visto todos los estudios que he visto, creo que hay un cierto consenso en cuanto a que es una relación inexistente, básicamente. En algunas metodologías ha surgido, pero ha surgido de manera no replicable, que como sabemos, si algo no lo puedes replicar, pues no lo puedes tomar en cuenta. Pero, y ahí es donde entra el debate, la APA, la famosa Ajá. APA, la Asociación Psicológica Americana, cuando en su manual, donde viene la pregunta de si los videojuegos provocan agresión, tiene algo así como que el consenso es que hay una pequeña pero existente correlación entre el videojuego y las conductas agresivas. Esto, para mí, no refleja el estado de la cuestión y es un asunto más político por parte de la Asociación Psicológica Americana Ajá. que científico. Entonces, si le preguntas a la APA, hay una mínima, así viene, es pequeña pero tangible correlación. Si me preguntas a mí y a otras personas que trabajamos el estado de la cuestión, no existe tal. Parte de la idea, quizá, de que esa que en los 20, 30, pero ya para los 40 quedó claro que no existía, de que el medio tiene la capacidad, el medio llámese radio, prensa, más adelante televisión, etcétera, tiene la capacidad de manipular a la gente, Sí, ¿no? Y que se ha comprobado, lleva 100 años comprobándose que no hay manera. sí, exacto. Y además hay un libro que les recomiendo si les interesa la tecnología como fenómeno cultural. Me lo pusieron a leer en el doctorado, así como que una lectura muy de pasada, pero nosotros nos enamoramos del libro porque es genial. Se llama When Old Technologies Were New, cuando las viejas tecnologías eran nuevas, Ajá. y es un análisis a través de los tiempos de cómo han sido recibidas las nuevas tecnologías y cómo generan siempre las mismas respuestas, ¿no? Ajá. O sea, de que están corrompiendo a la juventud, ya nadie hace caso, todo el mundo. Y hay no sé si has visto una Van a foto, acabar con los trabajos. si van a acabar con los trabajos, etcétera. Hay una foto genial de los 20, creo que es de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, de un tranvía en San Francisco, Ajá. que va todo mundo con el periódico. Y nadie se está mirando a los ojos ni nada porque todo el mundo va leyendo el periódico. Entonces, este fenómeno, o sea, alguien diría en ese momento, por leer el periódico ya no ven a la gente, como dicen ahorita, por ver el celular ya no ves a la gente. Y yo, es algún chiste que le digo a mis alumnos de pronto, que estoy seguro que cuando se domesticaron los perros, no faltó el que dijera, ay, ya no haces nada por estar jugando con el perro afuera todos los días, ¿no? Porque Claro. hasta cierto punto los perros en algún momento fueron una nueva tecnología. Sí, que quizá el tema del periódico, yo no sé si en algún momento se ponían esos, o se cuestionaba la tensión o la interacción que se perdía debido al periódico, porque como el periódico se lee y me da la sensación que toda la vida se ha creído que leer es bueno, Sí. entonces quizá por ahí vaya. Pero sí, ahorita todas las situaciones que pones están corrompiendo a la juventud, ya la gente no, o yo agregaba, ¿no? Van a quitarnos sus trabajos, están haciendo a la gente más floja, yo qué sé. Con la inteligencia artificial lo estamos viendo, ¿no? Sí, que cada que hay una nueva tecnología y cada que una generación se hace grande también. Porque por ahí tengo también una carta de Séneca, estoy hablando del año tal vez 40 después de Cristo, Ajá. donde dice básicamente, es que ya no cabe duda que estamos en el final de los tiempos porque los hijos ya no respetan a los padres, ya se cayeron, ya se perdieron los buenos valores, cada quien ve para sus... Haz de cuenta lo mismo que diría un viejito renegón ahorita, tal cual, pero en el año 40 después de Cristo. Pues, es natural, hasta cierto punto es una reacción natural intergeneracional y nos tocó a nosotros con los videojuegos y a nosotros nos va a tocar en algún momento ser gente grande que ya no entiende y nos vamos a renegar por la nueva tecnología, quién sabe qué ir a hacer, ¿no? Como profesores, nos hemos dado cuenta de cómo el discurso de es que los estudiantes cada vez vienen menos X, es Sí, que son apáticos, es que yo digo, yo cuando era estudiante escuchaba eso de mi generación, ¿no? sí, claro. Y así nos podemos ir. Y seguramente, si nos vamos para atrás, la misma cosa. Y
Y nuestros estudiantes van a ser grandes y también van a decir, estos estudiantes de ahora ya no... Antes sí prestábamos, antes sí nos interesaban las cosas y Sí. demás. Pero fíjate cómo con la inteligencia artificial, ahí se ve un parteaguas también entre la gente que ya es, no podría decir anciana, pero que ya la tecnología lo rebasa, o sea, que ya no está dispuesta a adaptarse a una nueva tecnología. Ujú. Y lo vemos en gente de nuestra edad. Hay gente de nuestra edad que está dispuesta a incorporar esta tecnología a su proceso creativo, a su proceso productivo, a su vida cotidiana, y hay gente que ya no. Ajá. Y a mí me pasó con los videojuegos. Tengo presente a un muy amigo mío, que en el momento que se empezaron a usar las dos palancas y tenías que mover las dos palancas para moverte, dijo, yo ya no entiendo, yo ya estoy viejo. Teníamos 20 años tal vez, Ajá. y ahí fue el último momento que agarró un control y dijo, esto yo ya no le sé. Y sucede, ¿no? Ajá. Y ha ido sucediendo. En mi caso, como siempre me han gustado mucho los videojuegos y aparte como los profesores somos hasta cierto punto chavorrucos por obligación, porque pues trabajamos con gente muy joven y tenemos que saber de qué hablan, entonces... O te enteras involuntariamente. Sí, ¿no? O sea, aunque no quieras. Exacto, te enteras involuntariamente. Entonces, pues yo nunca dejé de jugar, pero casi la gente de mi generación, somos pocos todavía, los que, 3, 4, los que seguimos haciendo uso del videojuego tradicional como parte de nuestra vida, ¿no? Ajá. Las generaciones más jóvenes creo que es un poco más, pero sucede. Está ahí, volviendo al tema de tus investigaciones. ¿Qué resultados? O sea, entiendo que has hecho muchas investigaciones y dentro de ellas diversas publicaciones, pero algunos resultados que se te vengan ahorita a la mente, así como, mira, tuvimos estos hallazgos en una investigación que me llamó la atención, independientemente del tema de la violencia, pero que te hayan llamado la atención y que nos puedas compartir. Mira, el que más me gusta a mí a lo mejor no es el más notorio. El más notorio y el que más citado, por el que más se me ha citado es por un estudio que hice sobre representación de género en videojuegos de la séptima generación, que era en la época de PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Hace como 10 años? Sí, algo así. La investigación la hice entre el 2009 y el 2011. Ok. Entonces ya hace un poco más, 14 15, años, ajá. sí. Y encontramos que había todavía una diferencia importante en la manera como eran representadas las mujeres y los hombres, en cuanto a que las mujeres se veían más descubiertas de su vestuario, tenían actitudes más sexualizadas, eran más sujetos sus distintas partes de su cuerpo de la atención de la cámara, a diferencia de la cara nada más, que sería el caso del hombre. Pero creo que y se me sigue citando mucho, pero yo como persona que está al tanto, te podría decir que ahora que la situación ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años y ahora es muy distinto. Cambió mucho el zeitgeist, la cosmovisión de la industria del videojuego y ahora es mucho más, pero mucho, mucho más consciente. Algunos dicen que incluso demasiado de estas representaciones de género y tienen una representación de género mucho más pulida y mucho más consciente en cuanto a conciencia ética. Ajá. Y ese es como que el estudio, que es un estudio ya viejito. Y el estudio, para mí, el que más me gusta fue el de mi tesis de doctorado, que analicé versiones modificadas de Grand Theft Auto para que pareciera... Hay comunidades de modificación que cambian los videojuegos para representar ciertas cosas. Y en este caso yo analicé 3 comunidades que cambiaban Grand Theft Auto para que fuera Grand Theft Auto México. Okay. Y pues su manera de representarlo a través de mantas. Y era el punto, ¿no? Que para estas comunidades, ¿qué significaba convertir algo en México? ¿Qué elementos iban a introducir? Pero uno de las grandes problemas existenciales que me causó es que me di cuenta lo difícil que es distinguir al Estado-nación, o sea, a un país en la calle. O sea, si tú vas a la calle, y es algo que descubrí en la tesis, y es algo que le digo mucho a mis alumnos, salgan ustedes a la calle y quitando todas las cosas que son producto del gobierno, o sea, quitando dependencias estatales, quitando placas, ¿cómo le hacen ustedes para saber que están en México? Y es complicado, porque no hay una evidencia física del Estado-nación en la calle. Las calles son productos regionales, no son productos nacionales. Este es el que más me gusta, pero la verdad es que a nadie más le hace ilusión más que a mí. No, y recuerdan alguna conversación que tuvimos
que decías, como esta cuestión de el país, no voy a inventar, ¿no? Ajá. Voy a poner palabras que no dijiste, pero el país no existe, lo que existe es la Ajá. ciudad, Sí, ¿no? es justo, esa era una reflexión que luego me la discutieron mucho en esa época cuando la publiqué y mucha gente no estaba de acuerdo, Ajá. que el país no existe en la realidad, es un constructo abstracto de la mente, pero hay muchas más diferencias entre, hay más diferencias entre Nuevo Laredo y San Esteban de las Casas que entre Nuevo Laredo y Laredo. Claro, y son Por, dos países y distintos. son dos países distintos. Ujú. Entonces, eso es lo que me... Y por lo tanto, yo me dediqué mucho también a construcción social del espacio. Pero ya me fui por otro lado y veníamos a hablar de videojuegos. Pero... No, pero me llamó la atención porque sí, precisamente algo de lo que yo, y estuvimos haciendo unos episodios a propósito del Día de Muertos y del Halloween y demás, este, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo el, el Halloween me parece que es una cultura más orgánica, en Saltillo por lo menos, que el Día de Muertos. Sí. El Día de Muertos me parece una cultura impuesta. Uh-huh. Claro, somos México y es como, no, lo orgánico es el Día de Muertos, lo impuesto es Sí. Halloween. Acá no, ¿no? Y entonces empieza la discusión precisamente porque vamos, la cultura no tiene fronteras, Uh-huh. ¿no? Exacto, y es... Eh, efectivamente, cuando yo estaba chico, obligaron a las escuelas allá en Torreón a hacer altares del Día de Muertos por orden de la SEP, porque no Exacto. se usaba, nadie sabía cómo hacerlos. Nosotros somos esa generación que nos explicaron, ¿no? Sí, tenían que abrir libros y buscar, no había internet, tenían que buscar cómo hacerlos, porque la SEP del centro, del país, había ordenado que lo de México era el altar de muertos y había que poner altar de muertos, porque si no te multaba la SEP, pero nadie sabía cómo ponerlo, porque no era una tradición que se usara en el norte del país. Lo platicábamos en episodios anteriores, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo el día que me sacaron del salón y me llevaron al audiovisual o al salón de usos múltiples de ahí de la primaria a explicarme el Día de Muertos y el altar de muertos. Y para mí era una cosa así como de, pues, nunca lo había visto en mi vida. En cambio, el Halloween de toda la vida. Ujú. En fin, Que, esto es parte de... sí, Ajá. y mucho lo que ahorita entendemos o vemos como identidad mexicana y lo vemos como una cosa muy orgánica, fue impuesto a propósito y de manera planeada por los gobiernos de Obregón y de Calles. Uh-huh. O sea, había y es un trabajo que también publicamos de historia del cine, había una línea porque había que generar una identidad nacional Ajá. que no existía después de Sí, la que era revolución. necesario y incluso si me apuras hasta qué bueno que se hizo, si tú quieres, Sí, o sea, pero... todos O sea, los países lo ajá. tienen que hacer. Se tiene que generar una identidad nacional. Uh-huh. Pero eso no deja de que sea hasta cierto punto un flujo violento. Porque, pues, tienes que hacer esto. Tienes Uh-huh. que... Todas estas símbolos de la época de los muralistas, que son símbolos para ellos como que non plus ultra del mexicanismo. Uh-huh. La calavera, la penca, El mariachi. sí, todo. En el norte no existían. Uh-huh. O sea, se adoptaron como que a fuerza. Uh-huh. El, no tienes que ser tan viejo. No existía el desfile o así. El Día de Muertos se Claro. celebraba en el espacio privado. Sí. Esta idea de que el festival y ese es un invento, bueno, la gente va a decir que de James Bond, pero antes de James Bond, Ajá. en Beverly Hills, Chihuahua, Ajá. inventaron un desfile del Día de Muertos. ¿En serio? Sí. ¿Eso qué es? ¿80s, 90s? No, estamos a tal vez 2008. Ah, ok. O sea, fue poco después, pero sí. Sí, vamos, pero Es mucho un antes invento de de Hollywood. 007. Sí, Ajá. es un invento de Hollywood, esta idea de que el Día de Muertos se celebraba como que una especie de carnaval, como el carnaval de Río en las calles con las calaveras. Y Sí, justo te iba a preguntar, ¿y de dónde vendría la idea? Pues seguramente de alguien vio Beverly Hills, juntar... Chihuahua. Y todavía los que hacen en la Ciudad de México usan los props que se quedaron de James Bond, Ajá. porque se los donaron a la Ciudad de México. Pero pues así surgen esas identidades. Y luego la gente las apropia o no. Sí, o sea, Ujú. pues, hay algunas que ingren o que acá hacen raíz y otras que no, que siempre se quedan en el espacio abstracto o en el espacio impositivo.
pero estábamos hablando de videojuegos. Y ya nos Se fuimos supone que por es de otro videojuegos, lado. pero no importa, porque al final los videojuegos son parte de la cultura y, bueno, eres un estudioso de la cultura de alguna Sí. forma. Entonces, pero, volviendo a los videojuegos, otra cosa que me llama la atención es cómo ha crecido esta industria. Lo decías al principio Sí. del episodio. Eh, a la par del cine o incluso por encima del cine o de lo audiovisual, ya para no encasillar solo en la Ujú. sala, ¿no? O en la película. Pero ha crecido muchísimo, ¿no? Si tú juntas, para darles una idea, porque es algo que culturalmente no se nota tanto, Ujú. económicamente es muy claro para toda la gente que checa los números, pero si tú juntas la industria del cine, la televisión y la música, no juntas el dinero que gana la industria del videojuego. Es Está mucho muy por más grande encima. que cualquiera de ellas. Sí. Mira. Es una máquina de dinero, porque aparte, la industria del videojuego, como el videojuego mismo, es una categoría hasta cierto punto arbitraria. Mm. Entonces, en realidad son como 10 industrias distintas. Claro, estoy pensando, una cosa es FIFA, Last of Ujú. Us, etcétera, y Candy Crush también entra ahí, ¿no? Sí, exacto. Tenemos varios tipos de videojuegos, o sea, cosas que llamamos videojuegos, pero que no necesariamente son lo mismo. Está la industria AAA, que AAA es el videojuego que sale carísimo de crear, que es producido por equipos de cientos o miles de personas. Grande Auto, Grand entonces. Theft Auto, Assassin's Creed, Call of Duty, los FIFAs, todos estos videojuegos carísimos que cuestan $60, $70, ya incluso $80, que salen una vez al año o cada vez más, que son de EA, de Activision, estos son la AAA, son un tipo de industria. Y luego está la industria independiente. Hace años había una industria que se llamaba Industria B o Industria A, Ajá. que eran videojuegos de $20, de $40. Los juegos de $40 están regresando un poco. Son estudios de tal vez entre 50 y 100 personas. Ujú. Ya no hay tantos, pero la industria independiente ahorita es enorme. Así hay muchos videojuegos independientes que generan muchísimo dinero. El videojuego que ganó videojuego del año el año pasado en los Game Awards por primera vez fue un videojuego independiente que se juega en celular y en todo, que se llama Balatro, Ok. que se trata de jugar con... Es un deck builder que se juega con manos de póker, pero es una industria también muy, muy grande. Y luego está la industria de videojuegos móviles. Y luego está la industria de juegos como servicio, que es esta idea de que no vas a comprar el juego, sino que el juego es gratis, pero pagas un servicio, Mm. pagas una especie de membresía, que sería como los World of Warcraft, Fortnite y estos juegos. Y que compras vestuario, y que Ujú. compras armas, y que compras. Sí, también, bueno, son dos esquemas de monetización distintos. Uno, el de Fortnite, que es lo que llaman pase de batalla, que es como que pagas cada mes una cantidad Ok. Como por Netflix. tener acceso. El juego es gratis, pero si quieres ganarte, por ejemplo, Fortnite. Fortnite, lo que hace es que hace acuerdos de marketing Ajá. con distintas propiedades intelectuales. Entonces, si hay un mes que es el mes de Dragon Ball, ¿no? Y si yo, porque hacen un acuerdo comercial con Dragon Ball, y si yo puedo jugar Fortnite y es gratis. Pero si yo quiero ser Goku, Mm. tengo que comprar un pase de batalla de esa temporada y jugar tanto tiempo para juntar los puntos Ok. suficientes para desbloquear a Goku, o puedo comprar a Goku. Pero o sea, lo puedo comprar directamente, pero eso sería una microtransacción. Son maneras distintas de monetizar. Pero el punto es que cada una, y hay otra empresa muy grande de videojuegos, de iPad, de encontrar cosas que la mayor parte de sus consumidores son mujeres de entre 50 y 70 años. Como un buscaminas. Más que un buscaminas, es como si fuera un en Wimmelbilder, le llaman en alemán, que son como que imágenes que están compuestas de cosas muy chiquitas, como los de Encuentra Wally y así, Ah, ya, 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 algo ya. así, Ajá. pero eso te ponen como que una foto de un cuarto así retacado de cosas y viene una lista de tienes que encontrar una llave de tuercas, un canario Ya. y lo buscas y le picas y cuando le picas te hace... Esa es una industria grande, Ajá. de millones de dólares anuales. No, a ver, y es que estoy viendo, están en todos lados los videojuegos. De Ujú. repente, quizá mi generación pensamos videojuego, consola.
Sí, claro. ¿no? Digo, quienes no nos actualizamos en el tema, uno piensa el videojuego, la consola y luego, bueno, también el celular. Pero, vamos, está en todos lados y hay mucha atención, mucho tiempo que la gente le está dedicando a jugar. Y por ejemplo, y ahí está, todo el mundo juega todo el tiempo. O sea, todo el mundo trae un juego en el celular, el que sea. Y también cuenta como industria de videojuego. A pesar de que son, como te digo, los agrupamos a todos en la misma canasta, pero son industrias que hasta cierto punto no interactúan tanto entre ellas. Interactúan hasta cierto punto, pero no mucho. Pero ahora que me dices de esto, nuestra generación, ahí es donde ya no nos acoplamos. La gente de mi edad no conozco. Conozco gente que juega de mi edad, que jugamos todavía. Dos amigos míos de mi edad están jugando Silksong ahorita, que es como que el juego eh, de moda ahorita entre la gente que es muy de videojuegos. Es como que el gran juego del año. Tenían como 10 años esperando que saliera. Yo no lo estoy jugando porque ya me declaro incompetente en ese sentido, pero ninguno de ellos juega en celular. O sea, yo juego juegos de balazos con una consola, porque si a mí me pides que yo apunte con el celular, yo no puedo, yo no sé mover. ¿Te pasa lo que le pasó a tu amigo con Le las pasa lo que le pasó a dos? mi amigo. Y al momento que me dijeron, mira, puedes jugar Call of Duty aquí o Fortnite aquí, yo no. Mi hijo sí juega Fortnite en el celular. Y tú necesitas el control. Yo necesito el control, no le sé al celular. Y ahí es donde yo ya me hice viejo en ese sentido, ya no me puedo adaptar al celular. Otro tema en cuanto a los videojuegos, los esports o... esports. Sí, se llama así, ¿no? Ajá. Yo la primera vez que vi que la gente se conectaba a ver cómo otros jugaban, yo decía, ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene Sí, ningún sí, sí. sentido para nada. Hasta que alguien me dijo, el mismo sentido que tiene cuando tú te sientas a ver los partidos de fútbol y no estás jugando. Es como, claro, Sí. claro, ahora ya lo entiendo. Quizá la asociación de cuando estás jugando o estás teniendo este lugar común de desconectas el control del hermanito chiquito y le haces creer que está jugando y me parecía como Claro. cercano a eso. Pero no, hay una gran industria también que forma parte de la industria de los videojuegos, pero hay un gran público que está consumiendo los esports, ¿verdad? Sí, hay juegos se prestan mucho para convertirse en deporte, o sea, para ser competitivos a nivel profesional. Y hay juegos que están diseñados para ser competitivos a nivel profesional. Y la gente los ve, y es algo así. O sea, para disfrutarlo nomás necesitas saber cómo funciona. O sea, necesitas tener suficiente conocimiento del juego para apreciar la destreza de los demás, o la destreza de alguien que es muy bueno. Entonces, igual que necesitas saber algo de fútbol para entender por qué lo que está haciendo Messi es genial, Ajá. igual necesitas tener cierto conocimiento de cómo funciona League of Legends para saber por qué Faker es la cabra, ¿no? Es el mejor. Porque así como está Messi, hay un juego que se llama Faker de League of Legends que todo el mundo está de acuerdo que es el mejor de la historia y que es el que mantiene vivo al deporte y así. Entonces, pero hay los juegos, los que realmente funcionan, no son tantos. Es League of Legends, Counter-Strike y tal vez Rocket League son los 3 juegos que realmente funcionan a nivel profesional, porque la verdad es que a la gente que le gusta mucho, pero no es tan, sobre todo en Occidente. Ajá. En Corea se llenan estadios. Okay. En China se llenan estadios. Aquí no tanto porque todavía hay mucho estigma respecto a, estoy viendo un güey mover un mouse, Ajá. que no es lo mismo que ver a una persona, no lo consideran un atleta, vamos. La meca de los videojuegos está en Asia. Depende de qué videojuego y depende de qué industria. Hay ciertos nichos. En Japón son muy buenos para hacer RPGs. ¿Qué viene siendo? Es un tipo de juego. Okay. Sí, que no vas a entender. Hay un género hasta cierto punto nuevo, o ni siquiera la gente podría estar de acuerdo en que es un género, pero se llaman Souls-like, que todos siguen una fórmula que fue creada por un videojuego específico que se llama Dark Souls, y a eso nada más en Japón le sale. Okay. Hasta donde yo nunca he visto un juego de estilo fuera de que se haya creado fuera de Japón que funcione. ¿Las potencias serían Japón, China?
Depende de las las áreas, pero... mecas Ajá. serían, cuando yo escribí todavía mi tesis doctoral, las mecas eran Estados Unidos, el norte de Europa y Japón. Ahora ya no es tan fácil. Ahora es el norte de Europa, Estados Unidos. Tal vez serían Estados Unidos, China, Corea, el norte de Europa y Japón, en ese orden. Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. Crecieron enormemente las industrias de videojuego, tanto en China como en Corea, al grado que ya están produciendo videojuegos de AAA que son realmente competitivos, que es algo que hace 10 años todavía no podían hacer, pero ahora están haciendo unas producciones realmente impresionantes. Y por por no dejar de mencionar, porque digo que ya han sido reemplazados y hasta cierto punto sí, pero el juego, que así como Balatro ganó el juego del año el año pasado, el que probablemente va a ganar el juego del año este año es un RPG, una producción francesa, completamente francesa, Okay. producida por un equipo creo que de 20 o entre menos de 100 personas. Se llama Clarobscur, Expedición 33. Y no lo he jugado, pero sé que es como que una de las obras más importantes de los últimos años. Para ir cerrando, Antonio, el cine, dentro de los estudios de la comunicación sabemos que el cine ha sido un mecanismo, un dispositivo a través del cual Estados Unidos, a través de Hollywood, ha impuesto su cultura, su forma de ver el mundo, la cosmovisión gringa, digamos, Sí, sí, sí. en otras culturas como la mexicana, como la de prácticamente gran parte del mundo. El videojuego es también este dispositivo, o sea, porque ahorita dices, China se está convirtiendo también en Corea y tal, entonces pienso, además del cine seguramente, pero cómo el videojuego lo pueden estar usando estas naciones que quieren ser, digamos, las potencias del mundo económicamente, culturalmente y demás, y marcar a través de los videojuegos o influir en cómo se vea el mundo, sus valores, su idea de mundo, digamos. Literalmente. Ya lo veíamos todavía mucho en los 2000, 2010 con Call of Duty y estos juegos donde siempre el Adrian Shaw hizo varios estudios al respecto, donde los malos que mataba siempre eran árabes, que eran el malo de la cosmovisión gringa en ese momento. Ahorita están volviendo a ser los rusos, pero en ese momento eran todavía los árabes, por lo del 2001. Y ahorita que están surgiendo los productos chinos, vienen porque aparte, en China hay más injerencia gubernamental respecto a lo que se puede y no se puede producir. No es tanto un asunto cultural, sino es un asunto marcado de manera Hay una agenda por el gobierno, clara. sí. Entonces no puedes poner esto, no puedes poner esto, tiene que ser así. Y hay compañías, no solamente compañías chinas que tienen que asegurarse de respetar la línea del gobierno chino, sino que aparte compañías estadounidenses, japonesas, europeas, que quieren vender en China, tienen que respetar las líneas del gobierno chino porque es un mercado enorme que no se pueden dar el lujo de perder. Pero, por ejemplo, uno de los juegos más estéticamente más bonitos y mejor logrados del AAA de los últimos años es un juego que se llama Black Myth Wukong, que es un juego estilo Dark Souls o estilo God of War, dependiendo de quién le preguntes, donde eres Sun Wukong, que es un personaje mitológico chino. Es un changuito que es inmortal y tiene un báculo que se hace muy grandote y vuela con una nube. Y está muy presente en la cultura folclórica china. De ahí sacaron a Goku. Sí, apenas te iba a decir, muy Goku eso, ¿no? Sí, de hecho Son Goku es una niponización de Sun Wukong. De ahí salió. Pero tal cual es así la gloria de China, ¿no? Así, todo es así, la gloria del imperio antiguo. Ajá. Y sí se nota mucho. Hay muchos videojuegos de juegos como ahora que estamos empezando a trabajar con lo de los gachas, los videojuegos estos de obtener personajes,
todos los videojuegos hay una compañía muy importante que se llama MiHoYo, que es china, y esta compañía, si en un año van a sacar 10 personajes, 12 personajes uno al mes, ya saben ellos que mínimo 3 tienen que estar vestidos con indumentaria china, tienen que tener peinados chinos, tienen que tener nombres chinos, porque hay que representar, ¿no? Hacer una buena representación, tanto doméstica como internacional. Y es muy interesante porque mucho de ello choca, y ahí es donde vamos. Ahí ahorita, ya sé que tenemos que cerrar, pero No, dale. hay un choque muy interesante entre la visión de la representación que viene de Corea y de China, sobre todo, de Japón también, pero no tanto, y la visión que viene de Estados Unidos y de Europa, que ya reflexionaron sobre su representación de género, que ya están poniendo distintos cuerpos, distintas tesis, distintas maneras de ser mujer, ya están representando mujeres más vestidas más de una manera menos sexualizada y más funcional, incluso están haciendo personajes como los que ves en The Last of Us, que son personajes como que mucho más redondeados, que no están sexualizados, y del otro lado viene la versión coreana-china, que es completamente sexualizada, no sexualizada, pero sí es la muñequita de porcelana, que está bien vestida, que está bien pintada, que trae sus... Delgada. Ajá, sí, delgada, no puede ser un personaje con sobrepeso ni nada, y están chocando ahorita culturalmente porque las dos industrias tienen una visión de género muy distinta, y hay públicos para ambas, y los públicos se pelean porque hay unos que quieren la versión oriental, porque se acuerdan de cuando las versiones occidentales eran así y quieren volver a ese tiempo, y hay otros que no. Entonces es un momento de choque cultural en ese sentido. Al menos en representación de género lo vemos constantemente. Es un momento interesante para la industria en ese sentido. Y finalmente en el videojuego se disputan de alguna, además de otros espacios por supuesto, pero también en el videojuego se disputan los sentidos culturales, digamos, lo que está bien, lo que está mal, los sentidos morales incluso de las sociedades, y ahí me llama la atención mucho este choque que seguramente, así como ocurre en el género, ocurrirá con tantas otras cosas más. El sentido del trabajo, el sentido del dinero, el significado de la vida, de Dios, de, vamos, cualquier cosa, ¿no? Efectivamente. Y Concord, el fracaso más grande de la historia de los videojuegos se dio hace un año. Es un juego de Sony que se llama Concord, que costó cientos de millones de dólares y no ganó ni un peso. Y mucho del discurso alrededor de esto es que la gente que quiere volver a esa vieja representación de género dice, claro, es que fracasó porque las mujeres están y no están bonitas. Si estuvieran bonitas no habría fracasado. Ahí están ahí están los personajes de MiHoYo y los personajes de Corea, que están todas delgaditas y bonitas, y esos están ganando dinero. Lo que se dice también con Disney, que perdió a partir de lo que algunos llaman la inclusión forzada, ¿no? Exacto, ese es el discurso, y por supuesto que dejan de lado y están obviando un montón de asuntos económicos y laborales que provocaron también no digo que no tengan nada que ver, pero ciertamente no es ni en el top 5 de las razones, ¿no? Claro. Es un momento interesante en el discurso, como todos. En este discurso tan polarizado que tenemos ahorita, todos los medios son campo de batalla, de moral. Incluyendo los videojuegos. Incluyendo los videojuegos. Muchas gracias, Antonio. No, hombre. ¿Dónde podemos acceder a tus trabajos, tanto las publicaciones como, vamos, en general, aprender más, digamos, o quien quiere ir más a fondo en torno a esto? Si les interesa lo que yo he trabajado, me pueden buscar Antonio Corona en Scholar, en Google Scholar, Google Académico, o en academia.edu también. Ahí en Google Académico pueden acceder a todos mis papers, y en Google y en academia.edu pueden acceder al libro también, Identidad, Agencia, Espacio, los videojuegos desde la lente de los estudios culturales. Bien, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestras redes sociales, para que no se pierdan ninguno de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.